8:39 en el territorio continental ecuatoriano. La revista de Opinión Democracia tiene previsto dialogar, así habíamos concertado, con la candidata a la alcaldía de Quito por el movimiento Creo, Luz Helena Coloma Escobar. Ella tiene una larga trayectoria en el municipio de Quito. Fue concejal de la capital durante 2 periodos consecutivos, 2001, 2005 y 2005-2009, además de ser concejal en el último periodo, en el actual periodo, que se va a renovar el próximo año, en mayo del 2023, luego de los comicios seccionales previsto para el domingo 5 de febrero del 2023. Luz Helena Coloma tiene una larga trayectoria, no solo en el municipio, sino también en la vida privada. Ella fue comunicadora en el programa de la televisión. Ella gerenció la empresa pública municipal Quito Turismo hasta enero 2016. Ella fue también directora ejecutiva en la vida privada de la corporación Líderes para Gobernar, organización de la sociedad civil. También ha recibido algunos reconocimientos del Consejo Metropolitano el 2015 al colaborador más destacado del municipio. Antes la revista Hogar, una publicación respetable, en diciembre de 2013 le calificó como la mujer del año. Queremos saludar a Luz Helena Coloma, de toda esa experiencia, ese bagaje de conocimientos que ha acumulado de manera especial como concejal en los 3 periodos, al menos esos muy buenos periodos que hay que reconocerlo, 2001, 2005, 2009, en donde se hizo bastante. Quisiera empezar este diálogo, que nos resuma su plan, porque luego plantearemos nuestras inquietudes respecto de las grandes necesidades de Quito. Muy buen día a Luz Helena Coloma. Muy buen día, Miguel, y a toda la audiencia de Democracia. Muchísimas gracias por este espacio. La campaña necesita justamente eso, propuestas, menos griterío, menos palabra y más propuestas concretas, y sobre todo los cómo. Mi plan de trabajo tiene 3 ejes. Creo que todos los candidatos hemos coincidido en la visión de la problemática de la ciudad y de los temas que hay que abordar. Yo espero que eso se concrete luego en facilidades que desde el Consejo se tienen que dar, en aprobaciones que desde el Consejo se tienen que dar y sobre todo en ejecución. El primer eje para mí fundamental es de la seguridad, evidentemente. ¿Qué hacer ahí? Primero, ejecutar de manera correcta la tasa de seguridad ciudadana. Hay alrededor de $15 millones que el municipio recauda cada año por esa tasa. Alarmas comunitarias, mejor iluminación de espacios públicos, creación de corredores seguros, son algunas de las obras en las que se puede y se debe invertir. Teníamos antes el Consejo de Seguridad Ciudadana y teníamos los comités barriales de seguridad activados, trabajando de la mano del municipio para justamente monitorear, capacitarse y poder enfrentar y sobre todo prevenir temas de inseguridad. Ese es un eje muy importante. Yo no dejo de decir que la violencia de género es un tema de seguridad y que los índices de violencia en el Distrito Metropolitano son escandalosos. Tenemos que fortalecer los centros de protección de derechos de las mujeres que están en algunas de las administraciones zonales. Eso se creó mediante ordenanza cuando yo fui vicepresidenta de la Comisión de Equidad de Género hace 20 años aproximadamente, junto a Margarita Carranco. Creamos 18 ordenanzas, si no me equivoco, justamente para proteger derechos y para garantizar esos derechos de los más vulnerables. Y ahí, en el tema de violencia de género, hay una legislación importante en el municipio. Creo que hay que fortalecer esos centros de equidad y justicia. Y todo el sistema de protección de derechos tiene que ser fortalecido también. Es un tema de seguridad. La Policía Metropolitana tiene que estar visible, tiene que hacerse sentir en los barrios, tiene que trabajar coordinadamente con la Policía Nacional, tiene que hacer patrullajes, sobre todo en la noche.
no puede trabajar de 8 a 4, al igual que las VCs, las unidades de vigilancia comunitaria de la Policía Nacional, con quienes tenemos que trabajar en coordinación para su equipamiento y para su correcto funcionamiento, tampoco en horario de oficina. Ese es el eje de la seguridad. Cada uno tiene sus programas, está publicado nuestro plan, sus metas, sus compromisos. En el tema de movilidad, yo creo que entramos a una nueva era con la operación del metro y hay que estar a la altura de lo que eso significa. Y cuando hablamos de movilidad no es solamente el tema de buses o de metro, es importantísimo el eje peatonal. Esta ciudad tiene que ser caminable, tiene que haber un gran corredor que sea un espacio caminable, las aceras tienen que estar en buenas condiciones. La ordenanza ahora dice que la acera, el mantenimiento de la acera es responsabilidad de cada frentista y eso se interpreta como que el municipio no puede intervenir en aceras y eso no es así. Tiene que el municipio tener e intervenir en este ámbito. Yo estaba mirando hace un momentito y tengo el dato aquí. La empresa de obras públicas tenía para este año previsto en el eje de intervenciones $77 millones con metas para repavimentar o pavimentar al menos 45 kilómetros de vía, construir 6 kilómetros de calzada, construir 3 pasos peatonales e intervenir en 60 kilómetros de calzadas con mantenimiento. Estoy leyendo lo que habíamos aprobado en cuanto a presupuesto. Es muy importante ahí verificar cuál es el cumplimiento ahora a diciembre de esos $77 millones y de esas metas previstas, porque ahí está gran parte del problema. Cómo se ejecuta el presupuesto y cómo se consiguen las metas que se escriben muy bonito al inicio del año. Y eso es lo que tiene que cambiar en el municipio. Esa nueva era de movilidad en este eje obviamente tiene que ver también con la priorización de peatones, de ciclistas. Tenemos que ir hacia un transporte público que tenga elementos sostenibles y que eso sea una posibilidad real para moverse en la ciudad. Tenemos previsto 100 kilómetros de ciclovías, corredores y rutas ordenadas para el transporte de superficie, unidades dignas y por supuesto el metro, que es nuestra joya en cuanto a un nuevo paradigma de movilidad que tiene que entrar a operar. Yo jamás le he apostado al fracaso del metro, ni a boicotearlo, ni a complicarlo. Ahora se dice que el 21 iniciará una fase de familiarización, es decir, no se moverán todavía los trenes. Creo que eso la gente lo siente como un tema que produce desazón, porque se había dicho se va a inaugurar. Bueno, se inaugurará con esa fase y en enero se podrán empezar a mover los metros, los trenes, y eso es lo que hay que conseguir para que el sistema metro funcione óptimamente y se integren a él las rutas de superficie, tema del cual venimos hablando hace 20 años con el sistema integrado de recaudo que tiene que ser una realidad. Y el eje de economía, que es fundamental para la ciudad, trámites digitales, menos bloqueo a las iniciativas para invertir, para emprender. El tiempo es dinero y el municipio a veces se convierte en el gran bloqueador de toda iniciativa económica, de inversión, de emprendimiento que se quiere dar en la ciudad. Tenemos que operar y poner a funcionar la sede, la Zona Especial de Desarrollo Económico, que también está ahí junto a Tababela, al aeropuerto, 200 hectáreas de propiedad municipal, por lo menos 6 años, con varias consultorías y modelos. Ahorita está haciéndose la última consultoría para definir ese modelo de operación, pero tiene que haber inversión en esa sede, tiene que ser un espacio que atraiga inversión y el municipio tiene que ser un promotor de esto. Ahí se tienen que generar empleos para las parroquias rurales, para la ciudad consolidada también. Junto a Tababela no podemos tener 200 hectáreas con cero inversión. Y creo que es importante promover nuevamente, como lo hice cuando estuve en la gerencia de Quito Turismo, a esta actividad, al turismo como una actividad económica importante para esta ciudad. Priorizar
ejes en los que hay que trabajar. Creo que hay mucho por desarrollar, turismo de parroquias rurales, el turismo convencional, digamos, en el eje del centro histórico, turismo cultural, turismo religioso, turismo de convenciones y eventos. Tenemos un centro de convenciones en el cual yo participé activamente para su donación. Eso se donó a la ciudad por parte de uno de los miembros del consorcio que hacía el aeropuerto y que dejó el país, y eso conseguimos que se done a Quito. Hasta ahora recién tiene un operador y está empezando a movilizarse el trabajo de promoción para que este sea un lugar que atraiga convenciones internacionales y eventos. Quito tiene que potenciar esa rama por supuesto, en el eje de la economía es fundamental que la ciudad, si bien no tiene la competencia de incidir en la macroeconomía, sí puede ser un facilitador en la atracción de inversiones y generación de empleo. Y eso para mí es fundamental. Claro, ha sido fundamental, si me permite, Luz Helena Coloma, esos tres ejes importantes: seguridad, movilidad, economía. Quisiera plantearle, hay un hecho real, concreto, que debiera ser respondido por quienes aspiran a llegar a la alcaldía de Quito. ¿Cómo defender a la capital? Quito ya no soportaría un hecho como el de octubre de 2019, junio 2022, en donde hubo actuación sinuosa el 2019 del alcalde de turno y Quito merece una defensa. ¿Cómo lideraría en el escenario, ojalá no consentido, pero de presentarse, cómo defendería Luz Helena Coloma? ¿Cómo lideraría esa defensa de la capital? Jorge, lo hice en las dos ocasiones anteriores. Yo creo que primero hay que trabajar de la mano con las fuerzas de seguridad y orden, ¿no es cierto? Con la inteligencia policial, la inteligencia militar, que en una condición así tienen que actuar. Y tiene que el municipio facilitar no solamente sus instalaciones, su logística y su personal para esa defensa, lo cual claramente en octubre del 19 no sucedió. Y ese es el peligro que corre Quito ahora, cuando ese mismo personaje trata de volver a la alcaldía cercano, bastante cercano, y probablemente bajo la estrategia de quien lideró en ese momento los paros. Cuando hablábamos de turismo, el turismo no internacional no le ve a Quito como un destino dudoso de escoger en este momento por la inseguridad. Lo ve dudoso de escoger justamente por esas dos circunstancias que paralizaron, aterraron a los turistas y dejaron en la zozobra a la industria turística, refiriéndome a eso, pero evidentemente golpearon de una manera infame a toda la economía. Yo creo en la legitimidad de la protesta social y la reconozco, pero otra cosa es secuestrar una ciudad, ponerla en zozobra y afectar directamente pequeños negocios, y más allá de eso actuar con hechos que rayan en el terrorismo o que son actos terroristas. Yo he llamado al diálogo cuando eso ha sucedido, pero a la vez he defendido claramente la posición de la ciudad y de los ciudadanos contra el terror. Yo no creo que es nomás de decir, yo voy a sacar las volquetas de Maceo del municipio y les voy a parquear en la Panamericana Norte y nadie me entra a la ciudad. O voy a pedir que la gente salga a protestar en la calle. Yo no creo que se trata de un tema de enfrentamiento entre ecuatorianos o de promover el enfrentamiento, pero sí de actuar firme y estratégicamente para defender a la ciudad. Y hay que defender a la ciudad con las fuerzas del orden. El municipio no es un espacio para conspirar contra el gobierno de turno, cualquiera que sea, ni para hacerse el loco el alcalde para justamente promover alguna jugada política que hay detrás. La alcaldía es para defender a Quito y a sus ciudadanos y para que esta ciudad pueda funcionar, incluso cuando hay una protesta legítima o que quiere expresar algo al gobierno de turno. Y en eso he sido yo muy clara, muy tajante. En octubre del 19 estuve permanente. Yo entré al centro histórico de Quito, al 8º día de protestas, justamente para dar un testimonio de lo que había sucedido ahí, de los destrozos que se habían hecho, y lideramos un tema de reconstrucción de lo que había sucedido
en ese momento yo estaba en la Comisión de Áreas Históricas. Entonces mi posición ahí es absolutamente firme y tajante. O sea, Quito se la respeta. Así como se respeta el derecho a la protesta, Quito no puede ser rehén de hechos de violencia desmandados con una agenda que no es necesariamente la de reclamar por necesidades sociales irresueltas. Ahí hay otra agenda. Es decir, liderar a la capital en el supuesto no consentido que se repitiera un hecho de estos ahora, ya no como concejal, sino como alcaldesa de Quito. Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Hay otro tema que quiero plantearle entre los tantos a la candidata por el movimiento, creo, Luz Helena Coloma. ¿Cómo mejorar el ordenamiento territorial? Que esto además va conectado con el tema de gestión y previsión de riesgos frente al desorden que en las últimas décadas ha ocurrido, por ejemplo, la construcción en laderas, en zonas de riesgo donde no hay servicios básicos. Creo que el eje de control, solamente una pequeña precisión, Miguel, ahí yo soy candidata de la Alianza Va por Ti, de la cual el movimiento creo es parte. Perfecto. Pero hay 3 otros movimientos ahí, somos 4 movimientos presentes y por respeto a ellos me parece importante hacer la aclaración, es la Alianza Va por Ti. Sobre el tema de control de uso de suelo, el municipio tiene que ejercer la autoridad y el control. Realmente. Me parece que para eso la comunicación y la información transparente también es importante. No se puede hacer del tema de la planificación un misterio. No se puede asumir por parte de quienes o se asientan irregularmente o creen que pueden hacerlo, esas suposiciones sin tener clara cuál es la norma y la proyección de desarrollo de la ciudad. Hay plan de usos de suelo, hay el plan de uso y gestión de suelo recientemente aprobado que dice claramente, y hay las normas para eso, dónde la ciudad puede crecer y dónde no puede crecer y cómo puede crecer. No hay una falta de planificación al respecto, hay una falta de control. Y también se ha hecho en los últimos años. Yo recuerdo en la alcaldía de Paco Moncayo había una tajante y clara decisión del municipio de no permitir o de no conceder asentamientos irregulares en zonas de riesgo especialmente. En los últimos años se ha hecho una casi norma el regularizar asentamientos irregulares. Y sí, hay una problemática social real ahí. Y el municipio está obligado a abordar esa problemática. Asentamientos que tienen 20, 25 años y que no tienen una legalidad, hay que trabajar en eso, en otorgar esa legalidad. Pero no, eso no quiere decir hacerse de la vista gorda de asentamientos que ocurren en zonas de riesgo. Y hay que ser claro en que las quebradas y sus laderas tienen que ser zonas protegidas. Y hay que trabajar en eso. El propio municipio ha sido complaciente o cómplice o ciego porque ha otorgado permisos para edificar en bordes de quebrada. Y eso no puede ser. Sabemos ya, cuando la ciudad ha crecido lo suficiente y cuando los problemas se hacen evidentes, que eso no era correcto hacer. Entonces, no se puede seguir en esa línea. Hay que, yo creo que dar un golpe de timón en cuanto al control, en la severidad del control y en la transparencia de la información, en dónde la ciudad va a crecer y en dónde no va a crecer. Bien, hay otro tema que queremos plantearle a Luz Helena Coloma, previsión de riesgos. Tenemos amenazas frente a los fenómenos naturales, el Cotopaxi y otros hechos, como ocurriera lastimosamente a comienzos de año precisamente en La Gasca. ¿Cómo prevenir los riesgos organizando precisamente a las comunidades? Exactamente. Cuando se creó el proyecto Laderas del Pichincha, del cual yo fui parte como miembro del directorio de la empresa de agua potable, y no solamente ese proyecto significó la construcción de un importante entramado de túneles que están bajo la ciudad y de reservorios para contener posibles deslaves. Esto ha estado funcionando las últimas 2 décadas en Quito. Lo empezó Roque Sevilla, hubo un préstamo del BID importante para hacerlo y lo concluyó Paco Moncayo. Ese proyecto, Laderas del Pichincha, incluía justamente educación
comunitaria, vigilancia comunitaria de quebradas, una comisaría de laderas para monitorear esto. Y uno de los grandes problemas que tiene el municipio es cómo se han desandado los caminos que ya se habían recorrido, cómo los cambios institucionales o políticos dejan en el olvido avances importantes que ha hecho la ciudad en determinados temas. Y me estoy refiriendo justamente a uno de ellos. Yo creo que los moradores que están habitando junto a quebradas importantes, que entre paréntesis deberían ser nuestro gran capital y atractivo de la ciudad, ¿no es cierto?, como grandes espacios verdes bien cuidados y no como basureros o escombreras, pero los habitantes que están ocupando esos espacios tienen que aprender a entender esa dinámica también de estos accidentes geográficos. Vemos en Carretas, por ejemplo, cómo esa quebrada con el paso de los años y la erosión se convierte en una amenaza para quienes habitan en sus espacios, en sus bordes. Y ahora mismo el municipio está haciendo una inversión importante para desacelerar las caídas de agua, para tratar de mitigar esos riesgos asociados. Entonces, no solo en la educación, no solamente en el control, sino en la observación ciudadana, vecina a estos espacios, hay que tener una acción. Me parece que eso es fundamental. Eso está en nuestro ámbito de seguridad. Obviamente la gestión de riesgos, y ahí, como usted ha dicho, el Cotopaxi, también ahí normalmente aprendemos sobre la marcha, porque los planes de mitigación en la ciudad son precarios o existen y no se aplican. Yo creo que hay que convivir con una lógica de gestión de riesgos desde la ciudadanía. Hay que entenderlo así. Y ahí recuerdo cuando erupcionó el Pichincha, cómo se dio la alerta desde el geofísico. Roque Sevilla era el alcalde y claro, la ciudad no tenía un plan de mitigación de riesgos asociados a una erupción volcánica del coloso a cuyas faldas estamos asentados. No estaba en el radar. Esos planes se hicieron a partir de ese riesgo y creo que se tienen que seguir perfeccionando, pero no podemos despertarlos cuando ya ocurre una tragedia. En el caso de La Gasca, que fue terriblemente doloroso para la ciudad, hay algunos elementos que hay que corregir, ¿no? Cómo estaban esos reservorios, cómo está el tema de laderas y la tala que usted ha mencionado. Hace pocos días se denunció que continúa la tala en un espacio también cercano, y ahí a veces la ciudadanía es selectiva, ¿no? De acuerdo a lo que políticamente es conveniente, hace reclamos y en otras veces mantiene el silencio. Yo creo que si hablamos de proteger laderas del Pichincha, hay que proteger ese espacio de todo tipo de construcción ilegal y de tala, sin ningún tipo de selectividad política o electorera. En el tema de servicios básicos, ¿cómo mejorar el tema de la recolección de la basura, el tema del relleno sanitario, que es un pasivo que está ahí latente? Por favor. Es un pasivo y es una amenaza. El relleno sanitario tiene poco espacio para seguir albergando residuos, y si es que el 63% de esos residuos son desechos orgánicos, es absurdo lo que está haciendo la ciudad. Está enterrando lo que podría ser transformado. Creo que tenemos que ir hacia una recolección diferenciada. Creo que hay que terminar de fusionar, lo cual ya está establecido así, pero no se ha ejecutado, a las dos empresas, aseo y gestión de residuos, MGIRS y EMASEO. Tienen que ser una sola empresa eficiente que no solamente recolecte, sino que también procese, y pienso que hay que abrir la posibilidad a que gestiones delegadas, privados, concesionen el tema de ya sea recolección o el tema de procesamiento de residuos. No puede ser que en el siglo XXI tengamos piscinas de lixiviados que no han podido ser tratados a la velocidad que requiere una ciudad que crece, para evacuar esos espacios, poder ahí usarlos, pero también es absolutamente necesario gestionar
qué es lo que estamos evacuando, ¿no es cierto? Lo que es residuos sólidos no puede ir a ocupar espacio en el relleno sanitario del Inga. Estamos, creo que en un estado bastante poco desarrollado en cuanto a la gestión de residuos. Quito tuvo ya, en la alcaldía de Paco Moncayo, y yo siendo parte del consejo, así lo aprobamos, la gestión de recolección de una empresa particular, y había la recolección de la empresa municipal en otra parte de la ciudad, mitad aproximadamente, y eso se dio retro en esa decisión. Volvimos al pasado. ¿Y qué es lo que sucede? Que lo que se costaba recolectar en ese tiempo, $35 la tonelada, ahora le cuesta a la ciudad más de $70 por tonelada esa recolección de residuos. Y creo que ahí hemos desandado también un camino que le permitía a la ciudad tener mejores tarifas y mejores resultados. Una ciudad enorme que desde la empresa municipal no alcanza a ser abastecida de manera correcta en su recolección y en su procesamiento. Pero hay que avanzar hacia la recolección diferenciada, hacia la posibilidad de incorporar otros actores en esto y a unificar la empresa de gestión de residuos con la de recolección de residuos. Bien, la revista de Opinión Democracia agradece la atención a la candidata a la alcaldía de Quito, ex concejal de Quito en 3 periodos, Luz Helena Coloma, con el auspicio de la Alianza Va por Ti. Muchas gracias, Luz Helena, y seguiremos hablando de Quito, que es tan fundamental. Muchas gracias, Jorge, aprecio mucho este espacio y le saludo a usted y a toda la audiencia. Buenos días. Muy amable, muy buen día. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, cerramos la jornada de entrevistas y de debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, este jueves 15 de diciembre del 2022. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya, y les deseamos a todos, a nuestros miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, un muy buen jueves. Muy buen día a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. El mundo está de fiesta. Disfruta de